Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, sí, la escuchamos bien. Gracias. Muchas gracias, Dante. Ok, bueno, el día de hoy vamos a dar continuidad a nuestro temario y pues bueno, el tema que continúa es planimetría y uso de tecnologías en el lugar de intervención. Vale, me voy a quedar con ustedes este rato de clase, les voy a dar el tema y al final vamos a dar las fechas de reprogramación de las sesiones que quedaron pendientes, ¿vale? Entonces les voy a compartir pantalla. Igualmente me pueden confirmar si ya la pueden ver. Ahí se ve. Listo, perfecto. Gracias. Ok, bueno, Se cerró su micro. ay, no se escuchaba, ¿verdad? Ok, listo, gracias. Bien, planimetría y uso de tecnologías en el lugar de intervención es un tema que más o menos ya habían tocado por ahí con el profesor Mauricio, si no mal recuerdo, un poquito en general de lo que pues se hace, ¿verdad? En este apartado. Y para ello entonces vamos a ir definiendo, vamos paso por paso. Primero hay que entonces definir qué es la planimetría como tal. Fuera de la planimetría forense, primero hay que entender qué es la planimetría. Y bueno, sabemos que la planimetría pues es una rama de la topografía, ¿ok? Que se va a ocupar de esa representación gráfica de la superficie terrestre en un plano horizontal, sin considerar las diferencias de altitud. Ahorita vemos esa parte. En otras palabras, ¿qué es esto? La planimetría pues se va a centrar en la proyección de los elementos de la Tierra sobre un plano bidimensional, dos dimensiones, ¿ok? Ignorando las alturas y relieves. Esta disciplina, por tanto, es fundamental, por supuesto, para la cartografía y también para la representación de mapas, que ahorita vamos a abordar un poquito más a fondo. Decíamos entonces que la planimetría pues es una rama propiamente de la topografía y la topografía entonces en este mapa conceptual podemos comprender que se divide en tres partes, ¿vale? Tenemos la topografía con una ramita que es la planimetría, que es lo que nos ocupa el día de hoy. La planimetría, como vemos, se va a encargar de representar de manera gráfica una porción de tierra sin tener en cuenta los desniveles o las alturas del terreno específicamente, ¿ok? En dos dimensiones, decíamos. Por otro lado, también tenemos la altimetría, que aquí vamos a representar gráficamente las diferentes altitudes, los puntos de superficie terrestre respecto, pues, a esa superficie de referencia. ¿Vale? Por otra parte, tenemos esta otra división, que es la topografía integral. Entonces, aquí, esta parte se encarga de representar gráficamente los diferentes puntos sobre la superficie terrestre. Se toma en cuenta la posición planimétrica y también la altitud. Ya es una combinación de estas dos anteriores. Es importante entonces que lo tengamos en cuenta, ajá, que la planimetría pues va a depender de todas estas técnicas de topografía y que solamente es una ramita. Sin embargo, pues bueno, vamos a atender a complemento y posteriormente lo estaremos también visualizando que la planimetría actualmente ya no funciona por sí sola en estos avances de la investigación criminal, sino que pues ya dependemos también de la altimetría y no solo de ello, sino de una topografía integral, ¿vale? Aquí en pantalla estamos viendo prácticamente pues una representación gráfica, ajá, de cómo es que se puede entender esta parte de la altimetría y la planimetría que decíamos prácticamente. La altimetría y la planimetría pues van a componerse de un apartado bidimensional, dos dimensiones, pero cuando hablamos de toda una topografía integral, entonces podemos estar utilizando tres dimensiones, que ya más adelante lo vamos a analizar. Para eso entonces, la planimetría forense, ¿qué es? ¿No? Propiamente lo que nos ocupa a nosotros. La planimetría forense, por su parte, pues vemos que es una disciplina dentro de la ciencia forense que se va a ocupar de esa representación gráfica
esa representación muy detallada del lugar de intervención o bien de un incidente también en su caso, ¿no? En diferentes ramos, con el objetivo de que, pues de documentar, de analizar todos aquellos indicios presentes en el lugar de intervención. Este término de planimetría, como lo habíamos mencionado hace un momento, va a ser prácticamente, sí, un dibujo a detalle de un plano, de un mapa que muestra la disposición y la ubicación de objetos, indicios relevantes en el lugar de intervención. Y de la derecha, pues estamos viendo por allí una planimetría generalizada. Ahorita vamos a hablar un poquito más de manera específica, ¿vale? Los profesionales entonces que realizan estas planimetrías forenses, pues utilizan técnicas especializadas para poder, por supuesto, medir, para documentar y también, decíamos, para representar de manera gráfica esa ubicación precisa de los elementos, como lo es, por ejemplo, pues la posición de un cadáver, la posición y localización de un arma blanca, de un arma de fuego, también la posición de manchas o de marcas sí, de manchas temáticas, entre, bueno, algunos otros indicios, ¿no? Que vamos a encontrar al momento de intervenir. Estos planos entonces van a poder ser utilizados para complementar esos dictámenes que nosotros en dado momento estemos emitiendo y pues claro que también van a tener gran relevancia. Por tanto, entonces, es importante saber que la planimetría forense pues, va a ser una herramienta bastante valiosa dentro de la investigación criminal porque puede ayudarnos a reconstruir ciertos hechos, ¿no? En determinado momento. Establecer también líneas de tiempo, el poder identificar ciertos patrones, apoyar toda esa toma de decisiones también durante toda la investigación. Además, también pues esta disciplina va a contribuir a toda aquella preservación, a toda aquella documentación, fijación propiamente, ¿no? Es una técnica de fijación propiamente, pues adecuada del lugar de intervención, asegurando que, pues justamente esa integridad de los indicios y facilitando también la labor de los investigadores, de los peritos que estén, en este caso, pues investigando, ¿no? Esta planimetría forense entonces va a ser, decíamos, un método de fijación del lugar de intervención que va a establecer un registro, ajá, de los indicios, de las condiciones, de las relaciones de tamaño, de distancias localizados en ese lugar donde estamos pues propiamente interviniendo. Se va a realizar generalmente, pues puede ser sí sobre un papel, a escala, atendiendo por supuesto esa orientación cardinal de la que ahorita vamos a hablar, pero actualmente decíamos, ya no, no solamente se realiza con papel y lápiz, como generalmente se cree y se sigue haciendo, sino que pues ya tenemos herramientas más avanzadas. Ya utilizamos softwares especializados, utilizamos otro tipo de tecnologías que posteriormente estaremos observando. Entonces, el plano, el esquema, el dibujo planimétrico, en conjunto también con las fotografías que va a tomar el perito, pues propiamente fotografía forense, va a complementar toda esa descripción escrita, proporcionando, por supuesto, una apreciación clara, una apreciación mucho más precisa del lugar, ¿no? Donde vamos a intervenir. Y entonces es importante que nosotros consideremos estos tres puntos importantes. Primero, una orientación precisa, un cuidado estricto de indicios y una observación exhaustiva del lugar. Estos tres elementos que estamos viendo aquí marcados, pues van a ser propiamente aquellas ventajas que nos va a ofrecer la planimetría forense. Cuando nosotros hablamos de orientación precisa, nos referimos justamente a esa documentación de la orientación, es decir, la planimetría forense me va a permitir una documentación sí precisa, pero también detallada del lugar de intervención. Los planos que yo voy a estar generando van a mostrar esa ubicación exacta de los indicios, de esas características relevantes para la investigación, lo que por supuesto va a estar facilitando la comprensión y el análisis, en este caso, pues de toda esta investigación, así como también la comprensión de la presentación en juicio, ¿no? En su caso. Igualmente tenemos algo importante a mencionar, ¿no? Que parte de esta planimetría forense, también con esa representación gráfica del lugar de intervención, pues los investigadores forenses pueden
intervenir en ese principio de reconstrucción que llevaron en este caso, ¿no? A intervenir. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. También el cuidado estricto de los indicios, es decir, toda esta preservación del lugar de intervención. Con la planimetría forense tenemos la ventaja de que la documentación detallada a través de esta planimetría propiamente va a contribuir a aquella preservación del lugar y esto va a ser crucial para poder mantener, pues evidentemente lo que decíamos, ¿no? Esa integridad de los indicios, asegurar que se estén respetando esos procedimientos de investigación forense. Así pues también nos va a dar como una ventaja, pues esa observación exhaustiva del lugar, nos va a ayudar con toda esta coordinación eficiente de personal, de recursos, me va a permitir una distribución también pues efectiva de las tareas de realizar dentro de este lugar. Entonces, podemos decir, con lo que hemos visto hasta ahora, que la planimetría forense pues va a desempeñar un papel bastante importante dentro de la investigación en las técnicas de fijación y me va a proporcionar pues una representación visual muy precisa del lugar de intervención, lo que evidentemente me va a ayudar a mejorar, decíamos, la comprensión, la documentación y también la presentación pues de estos dictámenes, ¿vale? Y entonces, bueno, esto es prácticamente lo que hablamos hace un momento. Decíamos, algunas de las funciones van a ser esa documentación precisa, esa reconstrucción de hechos, también va a funcionar como un apoyo a la investigación, una preservación del lugar de intervención, la presentación también en juicios en determinado momento y la coordinación pues más eficiente. Ahora bien, entonces nos preguntamos, bueno, ya todo esto, ¿qué es un plano? ¿Qué es un plano? Un plano es, como vemos en pantalla, una representación gráfica y detallada de un área geográfica, ¿ok? Un área geográfica que puede ser un terreno, puede ser perdón, edificación, una ciudad, cualquier otro espacio, ¿vale? Geográfico. Los planos se pueden utilizar para mostrar esa disposición espacial de elementos físicos, como decíamos, edificaciones, carreteras, cuerpos de agua y pues también algunos otros detalles relevantes, ¿ok? Entonces tenemos que poner atención en estos conceptos básicos, ¿sale? Porque muchas veces ni siquiera sabemos cuál es la diferencia entre un plano, entre un croquis y un mapa. Y ahorita lo vamos a ver a detalle, pero bueno, luego en clase estamos por allí estudiando y se supone que ya están a punto de egresar y luego la cadena de custodia te dice que tienes que detallar por allí un croquis y los alumnos andan pues dudando, ¿no? ¿Cómo se hace o para qué sirve o qué características tiene? Entonces es importante saber que existen diferentes tipos de planos, esto orientado pues al tema de investigación forense, ¿sale? Tenemos un plano general, un plano de detalle, un plano de terreno circundante, un plano de localización, un plano de ubicación y un plano abatido, ¿sí? El plano general nos indica que aquí se van a realizar observaciones de habitaciones, de lugares próximos al lugar de intervención. El plano de detalle va a ser en donde se representa tal y como se encuentran los detalles del lugar de intervención. El plano de terreno circundante es el gráfico en donde se realizan las anotaciones de todo lo relacionado con el hecho que encontraron en las afueras del lugar. El plano de localización se va a utilizar generalmente en zonas rurales, ¿ok? Aquí se determinan esas relaciones que existen entre una distancia y otra. El plano de ubicación se va a ubicar en el sitio del suceso con relación a detalles externos más alejados de los que ubicamos en el plano de terreno circundante y el plano abatido va a ser aquel que además de la planta o vista inferior de una habitación nos muestra el cielo, el raso y las paredes adyacentes. Vamos a ver un poquito más a detalle. ¿Cuál es la diferencia entonces que existe entre lo principal que vamos a estudiar hoy? El plano general y el plano a detalle. Cuando nosotros tenemos un plano general, como vemos aquí anteriormente, dice, este tipo de planos se realizan observaciones de habitaciones o lugares próximos al lugar, ¿sale? Este plano general va a tener como características, pues, que es un plano general que está abarcando una vista mucho más amplia de una zona o de un lugar en su conjunto, ¿sale? Estamos viendo ahí, pues, un plano general a lo mejor del lugar donde vamos a intervenir. El plano a detalle se va a centrar por otro lado, el plano a detalle se va a centrar por otro lado,
en una porción específica, ¿ok? Más limitada del lugar de intervención. Su objetivo principal es que resaltar aquellas características particulares o indicios localizados específicamente en donde nos tenemos, ¿no?, información de interés. El enfoque es que me va a proporcionar información mucho más minuciosa sobre ubicaciones exactas, tamaños, relaciones específicas entre elementos clave. Por el contrario, el plano general decíamos, se va a utilizar para proporcionar una visión más generalizada y contextual de esa disposición de elementos en un área mucho más extensa. Aquí me va a mostrar una relación espacial entre objetos, pero también puede ser entre áreas y puede incluso no detallar características tan específicas. ¿Vale? Entonces tenemos aquí la general y tenemos el plano de detalle. Entonces decíamos, en el contexto de la planimetría forense, pues ambos tipos de planos pueden ser utilizados de manera complementaria, ¿sale? El plano general puede ofrecer una visión a lo mejor un poco más panorámica para poder comprender esa disposición general de elementos en el lugar de intervención, mientras que pues el plano de detalle se puede centrar en áreas específicas para destacar evidencias o indicios, mejor dicho, mucho más relevantes y proporcionar pues esa representación más precisa. ¿Sale? Por otro lado, entonces decíamos, ¿qué es un croquis? ¿Qué es un croquis? Bueno, un croquis va a ser ese dibujo preliminar que representa de manera esquemática y simplificada la disposición espacial de objetos, de áreas o de indicios, ¿sale? O de lugares, perdón. A diferencia de un plano, un croquis no suele ser de una escala precisa, no pretende ser una representación exacta, sino que se va a centrar en capturar la esencia visual de la información. Y entonces, aquí ya tenemos algo importante. Un croquis, que es, decíamos, es un dibujo preliminar, que solamente va a mostrar un esquema bastante simple de cómo está predispuesto pues ese lugar de intervención, ¿sale? Por otro lado, decíamos que el plano va a ser un esquema en conjunto con las fotografías, se van a estar complementando y va a hacer una descripción, o mejor dicho, va a tener esas medidas específicas y a escala. Es importante entonces hacer esa diferenciación. No es lo mismo un croquis, no es lo mismo un mapa y por supuesto tampoco es lo mismo un plano, ¿vale? Por otro lado, entonces, ¿qué es un mapa? Un mapa es una representación gráfica y visual de la superficie de la Tierra o una parte de ella, ¿sale? Los mapas pueden mostrar muchísima información geográfica como la topografía de la que hablamos al principio. Puede mostrar esa topografía, puede mostrar los límites políticos entre estados, esas carreteras, los cuerpos de agua y bueno, un sinfín de otros elementos del entorno. La finalidad de un mapa es proporcionar una visión clara y comprensible de la distribución espacial de características geográficas. Vemos también que existen diversos tipos de mapas y cada uno, pues evidentemente está diseñado para cumplir con un propósito en específico. ¿Sale? Entonces, ya tenemos esa diferenciación importante. Ya sabemos que un mapa es esa representación gráfica y visual de la superficie de la Tierra. Un croquis es un dibujo, perdón, preliminar que se representa de una manera esquemática y por otro lado tenemos el plano que decíamos, este tiene medidas exactas y las características tienen que ser a escala, ¿ok? Entonces, en resumen, decimos que es un mapa, una representación gráfica y simplificada de la realidad fotográfica que nos va a ayudar a comprender y navegar por ese entorno físico. ¿Ok? En pocas palabras. Aquí vemos entonces las diferencias de un dibujito muy simple para que nos quede claro. Y, ok, sí, Campa, dame un segundito y ahorita le regreso. ¿Sale? Tenemos las diferencias de mapa, de plano y de croquis. ¿Sale? Entonces, el croquis muy probablemente lo hagamos o lo vamos a requerir nosotros en formatos iniciales. Ajá.
El plano, por lado contrario, pues es el que tendría que estar utilizando ya para dictámenes específicos. Y el mapa, pues bueno, difícilmente lo voy a utilizar en ese tema específicamente de planimetría forense. Sin embargo, se utiliza para otro tipo de cuestiones de intervención que ahorita vamos a estudiar. ¿Vale? Bueno, me piden que regrese a la plantilla de croquis. Aquí está. Ok, y entonces decíamos, ¿cuáles van a ser esas diferencias específicas entre croquis, entre mapa y entre plano? Pues prácticamente se van a diferenciar por su nivel de detalle, por su precisión y también por su propósito específicamente. Pues nada, voy a avanzar, ¿vale? Ok, entonces el mapa tiene esa representación gráfica detallada y a menudo más precisa, decíamos, de una región geográfica. También puede seguir una escala precisa y proporcionar información geográfica pues variada, ¿no? Diferentes elementos. Su propósito prácticamente es mostrar información geográfica de manera general, como decíamos, topografía, carreteras, límites políticos, etcétera. El plano, por su parte, decíamos, es un dibujo a detalle, un dibujo a precisión, que va a representar una proporción específica de un espacio, de un edificio, de un lugar de intervención, etcétera, etcétera. Suele seguir una escala precisa, proporciona detalles específicos, importantísimo recalcar medidas exactas, ¿vale? Así como lo vemos ahí en el dibujo. ¿Se utiliza para qué? Para representar de una forma más detallada aquellas áreas específicas y es bastante común, sí, en ingeniería civil, en arquitectura, pero en contexto forense, pues evidentemente quienes ya tenemos un poquito de introducción en el área, pues sabemos que estos planos van a ser necesarios para nuestra fijación planimétrica, ¿sí? Propiamente. El croquis, por su parte, decíamos, es un dibujo preliminar, un dibujo pues esquemático, no necesariamente es un dibujo a escala, ajá. Es menos preciso que un plano, incluso muchísimo menos preciso que un mapa, y se va a centrar en capturar, decíamos, esa esencia visual. Suelen ser más rápidos, más informales, se utilizan prácticamente, decíamos, para la toma de notas visuales, especialmente pues en situaciones donde nos interesa llevarnos a lo mejor eh, una fijación rápida, ¿sale? Pero bueno, decíamos, probablemente lo utilicemos en nuestras notas, ajá, cuando estamos realizando intervención y posteriormente ese croquis se tendrá que convertir en un plano. Ya dependerá de la situación en la que estemos, principalmente en cuanto al tiempo, ¿sale? Y entonces hay que considerar reglas generales para la elaboración de un croquis y también de un plano. En general, los dos deben considerar estas reglas generales, ¿ok? Decimos generales porque claro que hay reglas específicas, pero en general, primeramente, la orientación cardinal, ¿sí? Determinar esa dirección del norte, es decir, nos tenemos que asegurar de que la orientación cardinal esté pues claramente indicada en el plano. ¿Para qué? Para facilitar la comprensión de esa disposición de elementos, ¿ok? Esa disposición espacial, ¿sale? Pues prácticamente son técnicas de planimetría que tenemos que acostumbrar a tomar a consideración. Posteriormente vemos en el segundo punto detalles relevantes, es decir, no incluir objetos sin relevancia en este croquis o en este plano. Representar con detalle y precisión aquellas características verdaderamente relevantes, como pues indicios, manchas, bla, 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 de cualquier tipo, etcétera, distintos elementos importantes para la fijación planimétrica. Igualmente considerar la escala adecuada, es decir, utilizar escalas apropiadas, que hay diferentes escalas que nosotros podemos utilizar, tenemos que adecuar la necesaria, la más apropiada para la intervención que vamos a realizar, para que nos permita pues una representación proporcional de las dimensiones reales, en este caso en el plano. Decíamos, el croquis como tal no conlleva una escala exacta, pero el plano por su parte sí.
Igualmente considerar puntos de referencia, incluir aquellos puntos estables que sean fácil de identificar también en el plano y por supuesto esto nos ayuda a tener una mejor orientación, pero también tienen que ser precisos. Ahorita hablamos un poquito más a detalle de ello. Por otro lado, tenemos la señalización, es decir, aquellas leyendas, aquellas notas explicativas y toda esa formalidad que tenemos que conocer dentro de la elaboración de planos. Incluir esta simbología, estas abreviaturas, estos términos técnicos que pues nosotros utilizamos en la elaboración de planos. Ahora bien, es importante considerar también, decíamos, que las mediciones realizadas en el lugar de intervención, pues tienen que ser precisas, ¿sale? Todas estas medidas se tienen que tomar de objetos preferentemente pues inmóviles y conocidos por esa capacidad para desplazarse fácilmente, ¿no? Lo que ya en su mayoría nosotros conocemos como esos puntos fijos de referencia, como por ejemplo los que estamos viendo allí en ese diagrama. Interiores pueden ser marcos, puertas, ventanas, a lo mejor accesorios fijos de un cuarto de baño, por ejemplo. En exteriores tenemos árboles, esquinas de edificios, postes de alumbrado público también. Y bueno, pues ahí en la imagen izquierda estamos viendo algunos ejemplos de puntos de referencia, ¿no? En este caso, estamos viendo un poste de alumbrado público y bueno, algunas señalizaciones viales. Por otro lado, tendremos también los sistemas de medición. Importante saber que tenemos que tener conocimiento de los sistemas métricos, en este caso el decimal de manera primordial, pero podemos utilizar otros más. Tenemos también sistemas de coordenadas y sistemas de grabación sexagesimal. ¿Vale? Los sistemas de medición me van a ser bastante funcionales al momento de ir conociendo mis técnicas de planimetría. Tenemos distintos tipos de métodos planimétricos, en este caso para el lugar de intervención. No son los únicos, son, pues sí, de una bibliografía que está orientada propiamente para planimetría forense, sin embargo, hay algunos otros más. Cuando hablamos del método de proyección en cruz o transversal, podemos mencionar que pues sí, este método es bastante pues, eficaz en un dibujo llamado de proyección transversal o cruzada. Las puertas, las paredes, las ventanas se pueden representar como si hubieran sido a lo mejor dobladas o colocadas en la superficie del suelo y luego estas mediciones se trazan desde un punto específico del suelo hasta la pared, como estamos viendo ahí en la imagen. ¿Vale? Este método prácticamente nos indica, o mejor dicho, implica la representación gráfica de entornos residenciales, pues en forma de cruz, así como lo dice su nombre. Esto nos permite no solamente visualizar el suelo en el plano, sino también visualizar aquellas paredes y propiamente pues el techo, ¿no? En este caso. Es especialmente valioso en el lugar de intervención, donde los indicios también se encuentran localizados en paredes o en el techo, ¿no? En este caso, con esta técnica es bastante factible poder plasmar de manera precisa en el plano detalles como manchas temáticas, toda esa proyección de manchas temáticas, de a lo mejor orificios de entrada o de salida que hayan sido causados por proyectiles por arma de fuego, entre, bueno, algunos otros indicios, ¿no? Decíamos ubicados en paredes o en el techo. Tenemos otro método, que es este método de triangulación. Este método de triangulación prácticamente nos va a ayudar a calcular distancias, tanto en lugares cerrados como en lugares abiertos. Con frecuencia vamos a tener que identificar dos puntos fijos como referencia, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar marcos de puerta, como estamos viendo ahí en pantalla, o incluso a lo mejor una esquina del cuarto habitación o del lugar donde estemos interviniendo, si es un lugar cerrado, y luego se van a tomar medidas desde el inicio hasta cada uno de estos puntos para formar un triángulo. Eso nos va a ayudar a mantener esa ubicación precisa del indicio, ¿sí? Porque va a estar localizado pues, en ese punto de intersección de estas dos líneas que estamos identificando.
Decíamos entonces, este método prácticamente me va a ayudar a determinar esa distancia que existe entre el indicio con respecto de esos dos puntos fijos. Y decíamos, no solamente me ayuda en lugares cerrados, sino que también me ayuda en lugares abiertos, evidentemente considerando esos puntos fijos que habíamos mencionado anteriormente en la diapositiva que pasó. Tenemos este otro método también, que es el método de coordenadas rectangulares. Aquí, como estamos viendo igual en pantalla, van a ser dos líneas rectas que se van a estar cruzando, formando un ángulo recto, ¿ok? Y esto va a configurar algo que en matemáticas conocemos como un sistema de ejes de coordenadas rectangulares, o también en vectorial, ¿sí? Conocido como sistema de coordenadas cartesianas. Este término, pues, parte, decíamos, de esos principios matemáticos que justamente se atribuyen a la geometría analítica, pues a través de este científico conocido o llamado Descartes, que seguramente pues lo conocemos, ¿no? Es matemáticas básicas. Entonces, el sistema de coordenadas es utilizado de manera bastante extensa en topografía, ¿sí? No nada más en planimetría, en esta rama, sino en topografía en general. Este sistema es bastante utilizado porque nos ayuda a determinar esa posición de un punto con respecto a un punto de origen como el cero, ¿sale? Ahí vamos a hablar, decíamos, de un sistema de coordenadas en donde tenemos un punto de origen que va a ser nuestro cero y su relación con cualquiera de los ejes, ya sean ejes Y o ejes X, porque decíamos, estamos hablando de dos dimensiones. Por tanto, entonces vamos a crear algo que se llaman planos cartesianos, ¿sale? Este método de coordenadas rectangulares, perdón, prácticamente son planos cartesianos. Y entonces hacíamos en levantamientos planimétricos, ya actualmente pues no utilizamos únicamente papel y lápiz, sino que ya utilizamos software especializado y también utilizamos otro tipo de tecnologías. ¿Cuáles son esos tipos de tecnologías? Bueno, el equipo para levantamiento de planos específicamente y de manera, por así decirlo, tradicional, básica, simple, vamos a utilizar papel, ajá, que preferente va a ser cuadriculado, una gomita, un borrador, un lápiz, una cuerda, en su caso se sigue utilizando una cinta métrica o un telémetro que es a través de un láser. Se usa una tablilla con prensa, la simbología que decíamos es una simbología técnica y pues también la brújula, ¿no? En caso de que todavía no sepamos orientar esos puntos cardinales. Esto decíamos de manera simple, pero actualmente, hablando del uso de tecnologías, pues decíamos, ya tenemos otro tipo de levantamientos mucho más actualizados. Para ello, podemos contar con las famosas estaciones totales que seguramente pues ya las habrán visto alguna vez, ¿no? Ahí está la imagen, esa fotografía de una estación total. Anteriormente las estaciones totales, pues bueno, actualmente se siguen utilizando, ¿sí? Pero si hablamos de lo más actualizado, ya tenemos estaciones totales electrónicas. Una estación total, ¿qué es? Es un instrumento igualmente topográfico, muy avanzado, que va a combinar las funciones de algo que se llama eh, teodolito y un distanciómetro electrónico en ese dispositivo. ¿Qué es un teodolito electrónico? Es prácticamente una parte fundamental de la estación total que estamos viendo en pantalla y ese teodolito electrónico nos va a servir para medir ángulos, tanto horizontales como verticales, con muchísima precisión. A diferencia de los teodolitos tradicionales que tenían estas estaciones totales pues básicas, los elementos electrónicos actualmente ya nos ayudan a proporcionar lecturas digitales, ¿sí? Así se llaman, lecturas digitales, y esto nos va a facilitar esa toma de medidas, esa reducción también del error humano, va a ser mucho más preciso. Por otro lado, decíamos, las estaciones totales también van a constar de algo que se llaman distanciómetros electrónicos.
Este distanciómetro electrónico va a ser conocido como, por sus siglas en inglés, reducido va a ser EDM, ¿sale? Este va a medir distancias de manera electrónica mediante, bueno, hay distintas técnicas, ¿sale? De medición de distancias electrónicas, pero estos distanciómetros electrónicos regularmente o usan pulsos de luz o usan pues microondas, ¿sale? Esto entonces va a ayudar, mejor dicho, ya ayuda a eliminar esa necesidad de utilizar esa famosa cinta métrica, el flexómetro, ajá, y me va a permitir, pues obviamente, tener una medición, decíamos, más precisa a una distancia mucho más larga. Y evidentemente, esta estación total electrónica va a ser bastante funcional en lugares abiertos. Sin embargo, también existen estaciones que pues, son bastante funcionales en lugares cerrados, ¿vale? La principal función es medir, decíamos, ángulos horizontales y verticales con precisión, así como distancias de manera electrónica. Estas mediciones van a ser esenciales en trabajos, sí, de topografía, de ingeniería civil, de construcción, de arquitectura, pero evidentemente en planimetría forense no va a ser funcional, en topografía forense me va a ser completamente funcional. En arquitectura forense, evidentemente, también va a ser bastante funcional. Dice Mari, el distanciómetro Bosch sale muy bueno. Ah, sí, buenísimo, buenísimo, Mari. Ok, y entonces la estación total pues va a desempeñar un papel crucial dentro de este levantamiento por varias razones. Decíamos, primero, pues tenemos una medición precisa, nos va a permitir tener esa medición precisa de las dimensiones, de la disposición de los indicios, de los detalles en el lugar de intervención propiamente. No nada más se queda ahí, sino que nos va a facilitar esa reconstrucción visual del lugar de intervención y poder proporcionar esas dimensiones precisas de ángulos y distancias, ¿ok? Esto es esencial para comprender esa secuencia de eventos que se fueron dando a cabo, pues, en lo que compete a nuestra investigación y evidentemente esa ubicación exacta de nuestros elementos clave. Igualmente va a funcionarnos para tener una documentación detallada, nos va a ayudar a crear, decíamos, esos planos que anteriormente hacíamos a mano, ajá, actualmente ya no se hacen a mano, ya se hacen con software, y también aquellos croquis, ¿no? En realidad, que van a documentar, pues, a detalle ese lugar de intervención. La ubicación, evidentemente, ubicación exacta de los indicios y, pues, obviamente, una eficiencia en esa recopilación de datos. Al momento de integrar esas funciones del teodolito y el distanciómetro en un solo dispositivo, la estación total va a simplificar y agilizar el proceso de recopilación de datos en comparación pues con los métodos tradicionales que anteriormente teníamos. Y eso no queda aquí. Posteriormente viene una integración de software, ¿sale? La información que se recopila por esta estación total se puede integrar de manera facilísima con un software de planimetría o con sistemas de información geográfica, dependiendo de qué es lo que queramos. Y esto nos va a permitir crear mapas detallados y una representación visual exacta, decíamos, del lugar de intervención. Entonces, en conclusión, la estación total o también la estación total actualmente electrónica se utiliza en planimetría para poder medir con precisión ángulos y distancias, lo que nos va a ser esencial para poder documentar, analizar, incluso reconstruir el lugar de intervención. Su capacidad para generar datos recopilados, detallados y esa integración con tecnologías y software adicionales, evidentemente la va a convertir en una herramienta pues bastante valiosa para nuestro trabajo. Uh-huh. Actualmente se utiliza, sí. Actualmente son caros, pues bueno, depende, ¿no? Hay despachos que conozco que sí lo utilizan, tanto en México como en otros países. Ajá, actualmente sí se utilizan las estaciones totales para este levantamiento, tanto topográfico, ajá, como específicamente también planimétrico. Y por supuesto en esta intervención forense, ¿no? Por otro lado, tenemos también el uso de GPS.
el sistema de posicionamiento global, ¿ok? Así se denomina. GPS significa sistema de posicionamiento global. Esto es una tecnología de tipo satelital que va a jugar un papel, pues, fundamental, sí, en el levantamiento planimétrico, especialmente en contextos de gran escala. El funcionamiento del GPS va a constar de satélites en órbita, de receptores GPS, de algo que se llama trilateración y de cálculo de coordenadas. Como vemos en pantalla, los sistemas de GPS son capaces de geolocalizar personas u objetos gracias a un principio matemático que decíamos llamado trilateración o triangulación. El GPS dio origen a los sistemas de triangulación geodésicos que eran bidimensionales y provenían de latitud y longitud. Denme un segundo, déjeme encender el aire acondicionado porque me hace calor. Ok, y bueno, entonces decíamos, ¿cómo funciona este GPS? Aquí les dejé una imagen para que comprendiéramos a grandes rasgos qué es esto. Ajá. Decíamos, el funcionamiento del GPS va a constar de un satélite en órbita, ¿ok? Satélites que estamos ya viendo ahí posicionados en esta imagen. Una constelación de satélites GPS orbita la Tierra y estos satélites emiten señales de manera continua, ¿ok? Los receptores GPS pueden estar integrados en dispositivos como receptores autónomos o también como dispositivos móviles. Estos entonces van a estar captando las señales de múltiples satélites. Por otro lado, tenemos lo que habíamos dicho hace un momento, la trilateración, ¿sí? O la triangulación, que va a estar utilizando las señales de al menos 3 satélites, 4 satélites, y el receptor GPS calcula su posición mediante este proceso llamado trilateración, ¿vale? Este método implica prácticamente medir el tiempo que tarda cada señal en llegar al receptor. También tenemos este otro funcionamiento que es el cálculo de coordenadas, que mencionaba hace un momento. Con la información temporal y la velocidad conocida de las señales, que las señales van a la velocidad de la luz, el receptor va a determinar esa distancia a cada satélite y va a estar calculando su posición tridimensional. 3 dimensiones, no 2 dimensiones como lo habíamos visto hace un momento, X, Y, sino que aquí va a captar esa posición incluso tridimensional. Latitud, longitud y altitud, ¿sale? Ya tenemos ahí entonces esa técnica de topografía, pues posicionada. Entonces, importante que nosotros sepamos y conozcamos ese conocimiento del GPS, porque muchas veces me tocaba llevarme a algunos alumnos, algunos pasantes o algunos chicos que me llevaba para que aprendiera, ¿verdad? Técnicas de planimetría o de fijación en hechos de tránsito terrestre. Y pues bueno, cuando hablábamos del funcionamiento del GPS, a veces nos acostumbramos solamente a que el GPS es la ubicación, pero desconocemos cómo funciona y desconocemos todos los alcances que puede tener, ¿sale? Con las aplicaciones que nosotros hacemos en nuestro día a día. Decíamos que la aplicación en levantamiento planimétrico pues me va a dar un posicionamiento geoespacial mucho más preciso, me va a proporcionar coordenadas geográficas precisas para puntos específicos en la superficie terrestre. Ajá. Esto es fundamental en levantamientos planimétricos donde decíamos la ubicación exacta de puntos de interés es esencial. Por ejemplo, aquí en mi trabajo, en el Instituto Politécnico Nacional, nosotros realizamos esta intervención geoespacial a través, evidentemente, de estos satélites. Realizamos diferentes cosas, no solamente la utilización de GPS, de posicionamiento, tenemos otro tipo de servicios, pero, por ejemplo, apoyamos algunas instancias gubernamentales a realizar la búsqueda y localización de zonas clandestinas, identificación también de puntos de narcomenudeo, de puntos de venta de X cosas, ¿vale?
Nosotros tenemos esa posibilidad, como instituto, de poder manipular la información satelital para poder, pues evidentemente, dar estas resoluciones. Y no solamente medio forense, ¿no? Utilizamos los satélites para otro tipo de miles de cuestiones. Pero bueno, en el tema que nos ocupa, esas son algunas de las funciones que realizamos. Por otro lado, también los GPS se utilizan para crear mapas precisos y detallados que conocemos como cartografía y mapeo, ¿ok? Y eso se puede realizar porque evidentemente pues nos permite ese GPS tener esa ubicación exacta de la caracterización geográfica en un plano. Igualmente podemos hacer topografía de gran escala, podemos hacer seguimiento de movimiento, por ejemplo, también en el instituto utilizamos algunos satélites para seguimiento satelital de, por ejemplo, embarcaciones, en temas industriales, en temas de comercio, en temas de seguridad, por supuesto, de embarcaciones, de aviones, de vehículos terrestres, etcétera. Eh, Igualmente estos GPS nos funcionan para la integración de los sistemas de información geográfica. Esto nos permite tener un análisis más avanzado, la creación de mapas interactivos, que ahorita vamos a hablar un poquito de ello, y por supuesto la eficiencia del campo, ¿sale? Estos GPS entonces con su capacidad para proporcionar coordenadas precisas en tiempo real, pues son una herramienta esencial para la planimetría moderna. Nos permite una representación geoespacial precisa y eficiente en este entorno terrestre. Sí, importante que resaltemos esta parte. Los GPS funcionan como herramientas en tiempo real, ¿ok? Claro que guarda los datos que posteriormente se pueden utilizar, sí, pero es importante que sepamos que es una visualización de estos planos en tiempo real. Decíamos, pues si vamos a estar realizando un seguimiento de una embarcación que, no sé, supongamos, está transportando sustancias ilícitas de un país a otro, pues bueno, entonces tenemos esa intervención satelital para poder realizar ese rastro, por decir algo simple, ¿vale? Y no es ficción, o sea, sí, sí lo hacemos. Tenemos otro tipo de tecnologías que son los funcionamientos de escáner en 3 dimensiones, escáner 3D. Estos funcionamientos de láser pues van a ser tecnologías avanzadas que se van a utilizar a través del láser para realizar escaneos tridimensionales principalmente, ¿ok? Escaneos precisos, por supuesto, de indicios, de entornos en general. Y estas tecnologías han ganado pues bastante popularidad en diversas industrias, incluyendo evidentemente la intervención forense. Hablando del funcionamiento del láser escáner 3D o del escáner con láser 3D, tenemos que considerar que el escáner 3D emite un rayo láser hacia el objeto o el entorno que desea, en este caso, pues escanear. Igualmente, el láser golpea la superficie del objeto y este se refleja de regreso al escáner. ¿Okay? El escáner mide el tiempo que tarda el láser en ir al punto y regresar y utiliza ese tiempo para calcular la distancia exacta entre el escáner y el indicio, ¿ok? O en este caso, pues el objeto que estamos ubicando. Igualmente, a medida que el escáner se mueve, está rotando, registra millones de puntos en la superficie del objeto y crea algo que se llama nubes de puntos tridimensionales que van a representar su precisión, van a representar de forma precisa su forma y sus detalles, ¿sale? Entonces lo que estamos observando en pantalla, pues por ahí es identificación de trayectorias, creo que balísticas, no recuerdo muy bien qué representaba de ese video específicamente, pero decíamos prácticamente el láser va a funcionar así. Emite un láser, el láser golpea en la superficie del indicio, posteriormente se refleja de vuelta este láser al escáner y el escáner entonces mide el tiempo que tardó ese láser en ir y volver y de esta forma calcula la distancia. Entonces,
pues está interesante, ¿no? El láser escáner 3D es, pues sí, ideal para levantamientos bastante detallados, decíamos, de lugares de interés forense. Evidentemente nos ayuda muchísimo en planimetría para poder tener esa fijación detallada, esa fijación más precisa del lugar, de los indicios, de la localización. Igualmente nos va a ayudar a crear modelos 3D, como lo estamos viendo en pantalla, modelos 3D virtuales del lugar de intervención, y eso es valioso para poder hacer una reconstrucción visual y el análisis forense también. Nos ayuda a lo mejor a realizar también análisis de impacto en casos de accidentes o pues en este caso de cuestiones delictuosas que involucran impactos como pueden ser, no sé, accidentes automovilísticos, disparos con armas de fuego. Este láser nos proporciona esa información detallada sobre la trayectoria, sobre los puntos de impacto. Me va a ayudar a realizar escaneos en diferentes momentos. Pueden ser comparaciones precisas para poder a lo mejor evaluar los cambios en el lugar a lo largo del tiempo incluso. Me va a permitir, pues, en realidad, no tener tampoco un contacto físico con los indicios, ¿ok? Es decir, llegamos al lugar de intervención y yo ya no necesito hacer lo que decíamos al principio, ¿no? Sacar mi papel, mi pluma, mi flexómetro, bla, 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 mi odómetro, no. En este caso, solamente llegamos, posicionamos el escáner y listo. El escáner hace el trabajo. No contamino indicios, al menos no, para realizar el levantamiento planimétrico. ¿Sale? En este caso planimétrico, pero decíamos, es muy funcional para el levantamiento topográfico. Avanzar. Y bueno, pues uno de los ejemplos que podemos ver con este enfoque de láser 3D es específicamente este modelo que estamos viendo en pantalla, que es un modelo Leica BLK 360 3D. Igualmente decíamos, es un escáner que funciona con láser. Y bueno, esto se los muestro porque pues, por ahí unos alumnitos presentaron su tesina, porque ellos egresaron del Diplomado en Hechos de Tránsito Terrestre con nosotros, aquí en el instituto, y presentaron su tesina que fue LIDAR aplicada balística con relación a hechos de tránsito terrestre, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de las prácticas que ellos estuvieron llevando. Decíamos que el BLK, específicamente este modelo, está diseñado para poder capturar esas nubes de puntos que les había mencionado y captura 360.000 puntos por segundo aproximadamente, ¿vale? Claro que hay unos láseres mucho más sofisticados, este es uno intermedio, hay unos más básicos incluso, otro tipo de tecnologías más simples que podemos utilizar, pero bueno, para prácticas utilizamos esto. Entonces decíamos, puede rotar, lo podemos estar moviendo en diferentes posiciones y lo que va a hacer es lanzar ese láser, ¿sale? Que decíamos, cuando lanza el láser y regresa, pues calcula esa distancia. Eso es prácticamente lo que estamos viendo ahí. Y no solamente calcula distancia, sino que actualmente pues ya cuenta con cámaras que me va a evidentemente dar una representación gráfica, como estamos viendo ahí en pantalla, del lugar. Tiene 3 cámaras esféricas panorámicas HDR con una cámara también termográfica incluida. Incluso les comento, hay algunos más sofisticados, otros más básicos, estamos hablando de este intermedio, ofrecen nubes de puntos 3D con precisión milimétrica, y pues bueno, más o menos se observa así. Lo que estamos viendo ahí en pantalla son los resultados de fijación de la cámara termográfica. Vemos por allí la escala de calor que se está presentando. Entonces decíamos, actualmente este tipo de láseres no solamente funcionan para levantamiento planimétrico, sino topográfico y con otro tipo de intereses. Bueno, los utilizamos en diversas funcionalidades. También, por ejemplo, tenemos otras, bueno,
Tenemos otras tecnologías, o sí, otra tecnología que podemos rescatar. Bueno, vamos a pasarle aquí a los drones. Los drones, o también conocidos como vehículos aéreos no tripulados, ¿ok? Y cuando escuchen ese término, vehículos aéreos no tripulados, nos referimos a los drones. Los drones se han ido transformando de manera significativa en cuanto a la forma que se están realizando los levantamientos, tanto planimétricos como topográficos, ¿ok? Van a proporcionarnos una perspectiva aérea bastante igual, detallada y sobre todo eficiente. Eh, en cuanto a su funcionamiento y aplicaciones, podemos decir que los drones van a estar equipados con cámaras de alta resolución que van a estar capturando imágenes aéreas detalladas de la superficie terrestre, van a estarse generando vuelos programados o incluso vuelos a control remoto. Pueden seguir, es decir, una ruta programada, ajá, o pueden ser controlados de manera remota por un operador, y esto permite cubrir áreas específicas de interés a manera sistemática. Cuenta también algunos de ellos, la mayoría ya con sensores específicos, además de la cámara visual que sabemos que ya contiene. Algunos drones pueden llevar sensores especializados con cámaras de multiespectro o cámaras termográficas, como la que vimos anteriormente en el láser. Esto permite que tengamos captura de datos específicos con información térmica y también con información de vegetación. Esto es súper relevante al momento de utilizarlos y explotar al máximo estos sensores. Nos permite también realizar modelos tridimensionales mediante técnicas denominadas fotogrametría. Los drones pueden capturar imágenes desde diferentes ángulos para que nosotros podamos crear modelos tridimensionales precisos del lugar de intervención. Nos sirve también para crear mapas detallados, planos específicos, modelos tridimensionales del lugar. eh, y bueno, pues también es muy funcional para poder utilizar en áreas de difícil acceso, ajá, en lugares a lo mejor peligrosos, en lugares complicados de ingresar. Es valioso también para utilizar en situaciones de emergencia. Por ejemplo, aquí en pantalla estamos viendo, ¿no? Está siendo utilizado en zonas montañosas, o también se ha utilizado, se han utilizado en áreas afectadas por desastres naturales, ¿sí? Para el rescate tanto de indicios como de personas. Y bueno, pues la capacidad de cubrir grandes extensiones de un terreno en corto periodo de tiempo hace obviamente que los drones sean una opción importantísima para los levantamientos planimétricos, reduciendo el tiempo, reduciendo los recursos necesarios en comparación, pues obviamente de los métodos tradicionales. En este caso, pues estamos viendo en pantalla a estas mujeres, pues que prácticamente son mujeres que forman parte de colectivos que buscan a personas desaparecidas, ¿vale? Y entonces, pues vemos que pues el dron tiene bastantes virtudes, ¿no? Son herramientas bastante versátiles, bastante eficaces en levantamientos planimétricos, y pues ya es una manera muchísimo más especializada para poder realizar este tipo de fijaciones. Decíamos, antes de pasar acá, decíamos que hay técnicas para poder realizar estos mapas, ¿no? Una técnica que se utiliza muchísimo cuando estamos utilizando drones, escáneres, GPS y demás, es justamente la fotogrametría. La fotogrametría es una técnica que involucra el análisis de fotografías para determinar, decíamos, sí, mediciones precisas, y también para crear modelos tridimensionales del lugar o de los indicios específicamente. Estas técnicas de fotogrametría se van a basar en técnicas de geometría y la famosa triangulación que hemos venido mencionando en toda esta sesión. ¿Para qué o con qué intención? Pues justamente para calcular distancias, para calcular dimensiones y para calcular formas a partir de las imágenes que se van a estar capturando, ¿no? En cuanto a los funcionamientos que nos brinda la fotogrametría, podemos mencionar algo que se llama tomografía estereoscópica.
La clave de la fotogrametría es justamente la obtención de imágenes desde al menos dos puntos de vista ligeramente diferentes. Esto crea entonces algo que se llama efecto estereoscópico, que es similar a como nosotros percibimos la profundidad con nuestros ojos. Ajá. También dentro de las funciones podemos ubicar a los puntos de control conocidos. Algunos puntos en las imágenes que son llamados así puntos de control, como estamos viendo ahí, tienen que ser identificados y ubicados con precisión. Estos puntos, que prácticamente es algo similar a lo que conocemos en planimetría tradicional como puntos de referencia, tienen que tener coordenadas conocidas y ser visibles en estas dos imágenes que habíamos mencionado. También dentro del funcionamiento mencionamos la triangulación, ¿sale? A través de esta triangulación vamos a poder determinar la posición tridimensional de puntos en el lugar de intervención. Esto se va a lograr midiendo los ángulos y las distancias entre los puntos de control y los puntos de interés en las imágenes. Igualmente, decíamos, estas imágenes, estas técnicas de fotogrametría me van a funcionar para crear modelos tridimensionales, es decir, una vez que ya se calcularon las posiciones tridimensionales de múltiples puntos, se pueden unir para formar modelos tridimensionales del lugar y también de los indicios. Evidentemente, estas funcionalidades de los drones, pues, son diseñados, ¿no? Para lugares abiertos específicamente. En lugares cerrados, pues, no funcionan. Ahí conviene más utilizar a lo mejor un escáner, ¿no? 3D. En resumen, entonces, la fotogrametría es una herramienta bastante poderosa en levantamientos planimétricos porque me va a proporcionar datos bastante detallados, datos tridimensionales a partir de imágenes aéreas y su aplicación en planimetría forense obviamente puede pues mejorar de manera significativa esa fijación, esa documentación y ese análisis del lugar de intervención. Entonces, con la fotogrametría yo puedo tener una documentación detallada del lugar de intervención, puedo realizar también una reconstrucción virtual a través de esa creación de modelos tridimensionales del lugar y una ubicación exacta de esos indicios o incluso, pues decíamos, de ese lugar, ¿no? Por otro lado, tenemos estos SIG, así lo abrevié, pero bueno, en realidad son los sistemas de información geográfica. Son prácticamente herramientas fundamentales en la planimetría, debido pues a su capacidad para gestionar, para analizar, para visualizar datos geoespaciales. Aquí, pues podemos mencionar, por ejemplo, que nos van a servir igual, ¿no? Para una fijación detallada del lugar de intervención, porque los sistemas de información geográfica me van a permitir crear mapas precisos, igual mapas muchísimo, muy detallados del lugar de intervención y me va a mostrar esa disposición exacta, ajá, tanto del lugar como de los indicios. Igualmente esto, entonces, como son mapas precisos, me va a ayudar con la documentación geoespacial detallada, que me va a otorgar esa facilidad de poder comprender esa relación espacial entre esos elementos clave de estudio. Tenemos también una ubicación, pues obviamente precisa de los indicios. Podemos también realizar reconstrucción virtual del lugar de intervención. Podemos realizar análisis de trayectorias balísticas, vehiculares, también de manchas semáticas, etcétera. Me va a ayudar con la optimización, pues obviamente de recursos, me va a facilitar, ¿no? A reducir a lo mejor los tiempos de fijación, de personal, etcétera. Y pues evidentemente se pueden integrar datos como pueden ser, por ejemplo, fotografías, los escaneos láser 3D que vimos hace un momento, se pueden integrar también datos topográficos y más datos a esta fuente para tener una representación muchísimo más completa del lugar de intervención. Entonces podemos decir que los sistemas de información geográfica en la planimetría forense van a radicar en su capacidad para organizar, decíamos, para analizar y también para presentar datos geoespaciales de manera mucho más precisa, más detallada, lo que obviamente va a mejorar de manera significativa pues esa calidad, esa eficacia
de la investigación como tal, ¿no? Lo que estamos viendo en pantalla, pues es justamente un modelo de, sí, efectivamente, Mari, el ArcMap y el ArcGIS sirve justo para ello, ¿no? Para esas técnicas de los sistemas de información geográfica. Entonces, se utiliza primordialmente para esto, pues decíamos, evidentemente en planimetría es importantísimo, nos facilita muchísimo la vida. Entonces, bueno, esto es en general lo que nosotros podemos, decíamos, analizar en cuanto a planimetría forense. Y es importante, no sé si es importante que ustedes conozcan esos temas, porque de verdad que no sé por qué, pues al menos alumnos que he tenido, que luego me los llevo a campo o en clases, que regularmente ya cuando he dado clases en mi licenciatura, me tocan los últimos semestres, todavía no saben hacer mapas o croquis simples y pues mucho menos saben la utilización de algunos software. Yo sé que muy probablemente pues no es su culpa, ¿verdad? Que muy probablemente no tuvieron la instrucción dentro de las materias como tal, de las asignaturas de clase, pero es importante que sepan que aunque no las hayan tenido dentro del programa de clase, de asignatura, ustedes por su cuenta lo tienen que saber. Saben perfectamente que en temas de investigación criminalística, de criminalística, de técnicas de fijación criminalística propiamente, la planimetría, la fijación planimétrica es esencial, es obligada. Ajá, entonces, el hecho de que un alumno no sepa realizar un plano es preocupante. Es súper, súper, súper preocupante. Ya no digo que sepan utilizar un escáner, ¿verdad? Porque pues bueno, aquí ya implica otras cosas que no solamente es aprender por su cuenta. Tampoco un dron, ¿no? A lo mejor es complicado que sepan usar un dron si no tienen la facilidad de tener pues, el acceso a un dron, ¿verdad? Pero la fijación planimétrica básica, sí, o sea, desde el saber, inclusive el simple hecho de saber qué es un croquis, qué es un plano y qué es un mapa. Ujú. Importante que lo sepamos hacer porque es fundamental, decíamos, es obligado que en investigación criminalística nosotros sepamos hacer un plan, ya ni un croquis, un plan. Entonces, les invito, ¿sí? A que profundicen en esos temas y que no solamente lo hagan de la manera tradicional, sino que, o sea, con lápiz y papel, sino que se metan a estudiar algunos software que les van a proporcionar estas herramientas para que estén, pues, obviamente actualizados y presenten mejores dictámenes, ¿sí? Hay diferentes software que pudiera mencionar, ¿no? Pero, pues, con uno que sepan utilizar, sería más que suficiente. A ver, déjenme ver aquí las preguntas. Sí, 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 exacto. Pues mira, nosotros ya hemos brindado varios cursos y varios talleres de planimetría como tal, tanto en línea como presenciales, y tanto tradicionales con pluma, lápiz y papel, con software y con tecnologías como las que vimos. Pero bueno, ya el próximo año a ver si volvemos a abrir algún otro, pues con gusto saben que están invitados y si no, pues ahí en la página ustedes pueden ingresar a los videos y ahí están las prácticas que hemos hecho. Sí, no por nada, gracias a ti. Ok, ¿hay alguna duda antes de? Pues ya con esto cierro. Les agradezco como siempre el tiempo. Sí, efectivamente, como dice aquí el licenciado Javi, justamente con este tema de uso de tecnologías para fijación planimétrica, topográfica específicamente, participamos en congresos internacionales de renombre en universidades de prestigio y hemos presentado tesis y tesinas, pero no queda ahí, o sea, lo que nos importa es que ustedes lo aprovechen y que lo conozcan y que lo apliquen. De verdad que no es nada complicado, para nada complicado, pero entiendo que muchas veces pues el desconocimiento parte justo de la raíz, ¿no? Que es nuestra institución. Pero bueno, para ellos son estos foros abiertos. Gracias, Juan Carlos.
Sí, con gusto. Si llegamos a tener alguna otra práctica, que ya por ahora, pues ya estamos en cierre de año, ya no, pero ya ahora que iniciemos año, vamos a darles a conocer la planeación que en eso estamos construyendo. Ay, que justo, sí, fíjate que es probable, Juan Carlos, que tengamos una práctica, sí, de planimetría, bueno, de topografía forense, porque nos va a acompañar el maestro Fernando con un diplomado. Ay, ya les voy a spoilear, pero bueno, vamos a brindar un diplomado gratuito en identificación vehicular iniciando el año. Entonces, al finalizar, ya saben que tenemos las prácticas programadas y seguramente vamos a incluir allí el tema de topografía forense. Nos dice Mari, excelente, me encantó. Justo apenas en la maestría nos hablan de la fotogrametría. Ah, qué bueno, Mari, me da mucho gusto que se estén actualizando en temas de fotogrametría. Es un tema ahí medio, am, pues no tan sencillo, pero qué bueno que lo estén estudiando en clase. Eso me gusta mucho escucharlo porque no tiene muchos años, no tiene mucho tiempo que, que recién pues empiezo a escuchar, a saber que en clase ya se los están enseñando. Eso me gusta muchísimo. Gracias a ti, Mari. Sí, Juan, sí va a haber práctica. Ya mencionamos que va a ser el día 2 de diciembre. Recuerden, 2 de diciembre tenemos la entrega de constancias y tenemos la práctica programada, que les debo esa información a detalle. Y si te estoy esperando que me confirme el profesor para ya poderles dar la información, pero de pronto, el 2 de noviembre tenemos práctica y tenemos entrega de constancias. Sí o sí. Y bueno, les decía que ya para finalizar entonces la sesión, mientras van escribiendo las dudas que veo por aquí van llegando, ya tenemos la reprogramación de las sesiones que quedaron pendientes. Ahora mismo les digo cuáles son. Déjenme buscarlo para no equivocarme. Tenemos 3 sesiones pendientes, ¿sale? Ahora les voy a decir cuáles son. Aquí está. Tenemos la sesión de investigación forense del delito de feminicidio. Ajá, esa sesión nos la va a impartir la maestra Ivonne Ortega, que ya en su momento la van a conocer, buenísima profesora, y ella nos va a acompañar ya en la reprogramación el próximo martes, ¿ok? Martes 21 de noviembre tenemos la sesión con la maestra Ivonne con el tema investigación forense del delito de feminicidio. Posteriormente tenemos también pendiente la sesión de intervenciones psicológicas con niñas, niños y adolescentes en contextos judiciales. Para ello nos acompaña el maestro Fernando Borges y él nos va a acompañar el día 23 de noviembre. ¿Ok? Entonces, reprogramamos investigación forense en el delito de feminicidio para el día 21 de noviembre y para el día 23, intervenciones psicológicas con niñas, niños y adolescentes en contextos judiciales. ¿Vale? Nos acompaña igual el maestro Fernando, que trae muchísima experiencia por allí, nos va a mostrar un caso interesante. De cualquier forma, les vamos a hacer llegar como cada sesión el flyer para que lo tengan en consideración y bueno, no falten a las sesiones, ¿ok? Y también nos falta por ahí una sesión de balística, que es, justo, balística forense. Por allí, pues bueno, tuvimos una situación con el instructor que por allí no pudo por agenda, pero ya reagendamos, y todavía no definimos bien la fecha, pero me parece que va a ser el día 28 de noviembre. Ajá, nada más, igual espero a que él me confirme por las cuestiones de las guardias. Ha sido un poquito difícil, pero bueno, ya. En estas siguientes 2 semanas ya concluimos con las sesiones que tenemos por ahí pendientes, que incluso el tema de balística forense no va a ser solo una sesión, sino se va a convertir en un curso. Y este curso, en realidad, pues para ustedes que están inscritos en el diplomado, va a ser gratuito, ¿sale? Entonces, aparte de su diploma
de su constancia de asignaturas cursadas, los que cursen evidentemente estas dos sesiones, que es el curso de balística forense, pues van a tener una adicional, ¿ok? Entonces, para que se prevengan. Pero igual, insisto, les damos la información con los flyers ya en su momento. Mientras, 21 de noviembre y 23 de noviembre sí tenemos sesión. Este jueves 16 no tenemos sesión, pero pues bueno, retomamos el siguiente martes. Recuerden que la entrega de diplomas es el día 2 de diciembre, ¿sale? 2 de diciembre. Ya igual por allí, Javi, les vamos a enviar la información a los grupos para que la tengan a la mano, en caso de que tengan duda de la ubicación, del horario y de la fecha, ¿sí? Para que tengan todo ahí previsto. Y efectivamente me dice por aquí, se va a empalmar con el diplomado de embalsamamiento, ¿cierto? Bueno, pues no importa, cambiamos el horario, por ahí modificamos un poquito el horario para que puedan ingresar, incluso lo podemos complementar con el temario que ya tenemos asignado. Ya veremos, dependiendo del horario que nos quiera, por favor, otorgar el profesor de balística forense, pero ya saben, siempre hago lo imposible para que puedan estar aquí con nosotros. ¿Ok? Y bueno, pues si no hay duda, les agradezco nuevamente muchísimo. Itzel, me da mucho gusto verte por acá. Ya vi tu foto. Que estén muy bien, muchísimas gracias. Y Juan, efectivamente, sí, no hay ningún problema. Recuerden que el registro de asistencias tiene ese tiempo, ajá, para que quienes lo ven a destiempo, pues no tengan problema. Y pues bueno, Vanessa, si me haces favor de enviarles el registro de asistencia aquí en Zoom y en Facebook, te lo voy a agradecer, ¿sale? Para que lo puedan hacer en tiempo y forma. Sin más, les agradezco mucho por esta semana. Descansamos para quienes ya concluimos con esta semanita, ¿verdad? Porque, pues bueno, nosotros seguimos trabajando. Pero bueno, que pasen buena semana. Nos vemos el siguiente martes y hasta luego. Que estén muy bien. Gracias.